Hola mis queridísimos estudiantes, mis niños, mis niñas del cuarto básico, ¿cómo están? Aquí estoy yo intentando hacer una clase a lo lejos. Eh, Espero que estén súper bien, de que estén con sus familias, de que se estén cuidando, que no estén saliendo, por favor, porque quiero que estemos los 38 juntitos de nuevo apenas se pueda. Ya. El día de hoy hice este video para que recordáramos un tipo de texto que está dentro de los textos narrativos. Cuando hablamos de textos narrativos, hablamos de narraciones, ¿verdad? Una narración tal cual puede ser un cuento, una fábula, ¿verdad? Eso ustedes ya se lo saben de memoria. Este tipo de texto tiene la particularidad de que narra la vida de una persona. Entonces, vamos a poner aquí. El tipo de texto va a ser biografía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una biografía? Una biografía, entonces, la narración de la vida de una persona. Aquí suelen confundirse la narración, la biografía con la autobiografía. La autobiografía es otro tipo de texto que está vinculado a este, pero lo vamos a ver la próxima semana. Ya hoy día nos vamos a enfocar en la biografía. La biografía tiene como tip principal es que nosotros no hablamos de nosotros, hablamos de otra persona. Alguien que tú miras, alguien que tú conoces, alguien que tú has visto, has escuchado de él o de ella. Hoy les traje como ejemplo una biografía de un personaje ficticio que además que ustedes conocen, que es Homero Simpson. Homero Simpson, ustedes saben, sale en Los Simpsons, ha tenido muchas aventuras, más de algunos a ustedes les gusta, a otros no tanto, pero lo vamos a tomar como ejemplo, ¿ya? El otro día ustedes leyeron la biografía de Ada Lovelace. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿No? Bien. Ustedes tuvieron que leer que Ada fue una matemática, ¿verdad? Una matemática que dio los primeros engranajes para ¿qué cosa? Para construir los primeros, así es, los primeros computadores, o dio las bases de la informática. Así que es una mujer muy importante en la historia de una rama que se ve casi siempre ligada hacia los hombres. Pero esto lo vamos a ver en otro momento, ¿ya? Ya, entonces vamos a volver con Homero Simpson. Con esto nosotros vamos a identificar qué estructura tiene una biografía. Al ser una narración tiene una introducción o un inicio, un desarrollo y una conclusión o un final. Pero específicamente la biografía, lo voy a volver a escribir porque lo borré. ¿Me perdonan? La biografía tiene entonces como estructura, tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ya. Entonces, enfoquémonos aquí. Homero Simpson. Homero J. nace el 12 de mayo de 1956. Esto es un dato relevante porque es una fecha de nacimiento. Nace el 12 de mayo de 1956. Se cría en una granja de lagartos con sus padres Abraham y Mona Simpson. Otro dato importante. A mediados de los años 60, su madre pasa a ser prófuga de la justicia por paralizar los negocios del señor Burns. Homero asiste a la escuela secundaria de Springfield en 1974. Entonces, asiste a la escuela secundaria de Springfield en 1974. En su último año se enamora de Marge Bouvier. Marge queda embarazada de Bart cuando Homero estaba trabajando en un campo de minigolf y los dos se casan en una pequeña capilla
de bodas al otro lado del estado. Para mantener a su esposa y al hijo que venía en camino, consiguió un trabajo en la planta nuclear de Montgomery Burns como inspector de seguridad. Eso es algo que todos sabemos, ¿cierto? Consigue un trabajo en la planta nuclear como inspector de seguridad. Poco después, Marge se queda embarazada de Lisa y la pareja se compra su primera casa. Muchos años después, y a instancias del señor Burns, Homero ingresa a la Universidad de Springfield. Entonces, otro dato importante de la vida es que va a la universidad y logra graduarse al alterar sus notas por ordenador. Eso no lo hagan, no, eso está mal. Tienen que ganarse sus notas. Aunque por naturaleza es un hombre sumamente perezoso, es capaz de ejercer un esfuerzo enorme para lograr alguna causa, especialmente para superar a su vecino o alguna figura famosa, aunque solo durante cortos periodos de tiempo. Homero se ha convertido en uno de los personajes de ficción más influyentes y ha sido descrito por el periódico británico como la creación cómica más grande de los tiempos modernos. Entonces, para que no alarguemos tanto esto, al ser un texto narrativo, tiene esta estructura, ¿cierto? En la introducción, esto es importante, se presenta el personaje. Se dan datos tales como el nombre del personaje, dónde nació, con quién vivió, es hijo de quién, fechas, datos relevantes personales. En el desarrollo se hace una breve narración de los sucesos más importantes o trascendentales de la vida de este personaje, claramente. Y la conclusión, esto es netamente subjetivo. Eso quiere decir de que todos tenemos opiniones diferentes que difieren entre una persona y otra. Para mí, Homero Simpson puede que sí realmente es uno de los personajes más influyentes en los tiempos modernos, pero quizás para mi mamá, que no le gusta para nada a los Simpsons, diga, no, ¿cómo va a ser él el más importante? Así que esto es subjetivo. Aquí va por la opinión personal. Entonces, es una opinión personal. ¿Ya? Bien. Y esta estructura nosotros la vemos aquí. ¿Ya? Observamos que al principio de nuestra narración, Homero se presenta, ¿cierto?, su vida, cuando nació, en qué día, ¿cierto?, quiénes son sus padres. Después hablan brevemente de sus estudios, ¿cierto? Y dentro de sus estudios empiezan a incluir a otro personaje relevante en la vida de Homero, que es su esposa, ¿verdad? Después, al final, todo esto sería en realidad el desarrollo. Este y este. Y al final, cuando se toma al periódico británico con la opinión propia de ellos, que es la creación cómica más grande de todos los tiempos, llegamos a una conclusión respecto al personaje. Ya en una biografía, quizás para ti, Homero Simpson es una persona destacable, pero para mi mamá o tu mamá no lo es. Entonces podría decir, Homero Simpson se ha convertido en uno de los personajes de ficción más influyente, pero al mismo tiempo ha demostrado tener características negativas que pueden ser un mal ejemplo para los demás. Entonces, la conclusión siempre va a ser subjetiva. Pucha, se me borró. Entonces, si ustedes pueden escribirlo en su cuaderno, perfecto, hijillo. Así no se nos va a olvidar al momento que, no sé, si a alguna profesora se le ocurre hacer una evaluación con esto, no sé, yo que ustedes lo tomo.
Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque la profe se le ocurrió hacer un resumen sobre biografía. Si nosotros ya sabemos qué es una biografía, no importa. Nunca está de más seguir aprendiendo, ¿verdad? Y chiquillos, hoy día, además de este hermoso resumen que les hizo su profe, tengo esto. Esto se anexó, se puso aparte del calendario de actividades. ¿Para qué? Para aquellas personas que no puedan ver este video, que no tengan acceso a internet, puedan ver primeramente la estructura de la biografía. Es casi lo mismo lo que yo les dije, pero sin el ejemplo de Homero Simpson. En la introducción, entonces, presentación del personaje, desarrollo, conclusión. Acá, en este cuadro azul, les puse los datos relevantes que incluye una biografía. Lo voy a acercar. Uy, la silla, un llorona. Aquí puse que la biografía, entonces, texto que narra la vida de una persona. Ya, clarísimo como el agua. ¿Qué se incluye en una biografía casi siempre? Fecha de nacimiento y muerte, si es que la persona murió, si no, no es necesario. Lugar de nacimiento y de muerte. Datos sobre su infancia y su familia. Datos sobre su vida, hijos, esposo, esposa. Formación y estudios, o sea, dónde estudió, si es que fue al colegio, si fue a la universidad. Datos sobre la época en que vivió. Esto a veces no es tan relevante, pero se suele agregar en una biografía para contextualizar, por ejemplo, por qué a Ada le costó tanto que la tomaran en serio en el respecto a las matemáticas. Trabajos y logros personales, obras, escritos, investigaciones, cosas que haya dejado este personaje. ¿Influyó sobre las personas que le rodeaban? ¿Cuáles fueron los obstáculos a los que enfrentó durante su vida? Esas son preguntas que van para poder rellenar o para poder agregar en el desarrollo de la biografía, ¿ya? No es solamente decir fechas ni lugares, sino también por qué es importante este personaje. Entonces, si nosotros vemos la biografía de Homero Simpson, podemos identificar que la estructura se cumple, ¿verdad? Se cumple que hay una fecha de nacimiento, el lugar donde nace, datos sobre su infancia, datos sobre su vida, su esposa, cierto Marge, que tuvo un hijo llamado Bart, una hija llamada Lisa, de que asistió a la escuela secundaria de Springfield, de que después trabajó en la planta nuclear. Y al final se da una pequeña conclusión sobre el personaje. Y claramente una imagen, que no lo había dicho, sobre la persona. Ya. Entonces, la tarea del día de hoy tiene que ver con esto. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a tener que crear una biografía. Lo vamos a poner acá. Ustedes van a tener... Uy, miren, igual que en la sala, nunca tengo con qué borrar. Y termino usando cualquier otra cuestión. Perdón, seriedad. Cualquier otro instrumento para borrar. Aquí mi mamita me va a retar porque usé un paño. Nada que ver. Jeje. Ya. ¿Qué vamos a hacer entonces? El objetivo es crear una biografía. Pero a partir de la entrevista que ustedes hicieron. De una entrevista. ¿Qué tiene que tener esta biografía? Tiene que parecerse lo más posible a lo que hicimos con Homero Simpson. Tiene que tener un título y el título tiene que ser el nombre de la persona. ¿Ya? Todas estas instrucciones, aparte de que están aquí en el video, también están en el calendario de tareas. Todo eso existe. Ya, esto es solo repetir para que escuchen mi preciosa voz. Nada más. Ya. Después de poner el nombre, vamos a ir destacando. El nombre del personaje, o bueno, de la persona.
no sé, María Roberta Ortiz. ¿Ya? Después van a poner en el primer párrafo, porque acuérdense que nosotros cuando leemos, una de nuestras estrategias es identificar los párrafos, ¿cierto? Y en este caso, este tendría 5, ¿verdad? Entonces en el primer párrafo nosotros ¿qué vamos a poner? La fecha y lugar de nacimiento. Tristemente no conseguí en ninguna parte el lugar específico donde nació Homero, pero yo infiero que fue en Springfield, ¿ya? Después pueden escribir datos sobre su infancia en el primer párrafo o en el segundo párrafo, ahí ustedes vean. Pero en el primer párrafo, no, sí. En el primer párrafo entonces fecha y lugar de nacimiento. Después en el segundo párrafo van a poner datos sobre la infancia, con quién vivió, qué hizo, dónde vivió, si después se cambió de lugar. Después van a poner sobre los estudios de esta persona, si fue a un colegio, fue a un liceo, después pasó a la universidad, no fue a la universidad, ¿ya? Aquí Homero lo hizo un poco al revés. Primero trabajó en la planta nuclear y después fue a la universidad. Pero en esta vida no hay ningún orden correcto. Ustedes tienen que ser lo que quieran ser cuando puedan y cuando quieran. Entonces aquí da lo mismo. Si él lo quiso hacer así, perfecto. Y me fui. Ya, entonces ponen fecha de nacimiento, con quiénes vivía, dónde estudió, dónde trabajó, datos relevantes, nombre de la esposa, del esposo, de los hijos, dónde vive ahora. Y muy importante, ¿qué hace actualmente esa persona? ¿Ya? ¿Es profesora? ¿Es bombera? ¿Trabaja en la casa? Eso tampoco es malo, trabaja en su casa, ¿cierto? O puede ser de que sea jefe de construcción, o puede ser de que sea abogado, como ustedes prefieran, porque en realidad ustedes van a estar hablando sobre la vida de alguien. Y después, si esta persona no está muerta, claramente si la entrevistaron, ¿qué espera hacer a futuro? ¿Qué le gustaría hacer? No sé, pues estar tranquilo, vivir con mi familia, ver que mis hijos vayan a la universidad, o irme a vivir al sur y tener una granja, no sé. Entonces, vamos a sacar esto. Vamos a hacer un breve resumen para que esto quede clarísimo como el agua. En el primer párrafo, ¿cierto? ¿Qué vamos a poner? Los datos de la persona. Dónde nació, dónde y cuándo nació, perdón. Y además vamos a agregar infancia de esta persona. Dónde vivió, etcétera. En el segundo párrafo ustedes van a poner estudios de la persona. Si esta persona no estudió, también es súper válido, ¿ya? Si no estudió, ustedes ponen o dónde ha trabajado, ¿ya? Porque no todos han tenido la posibilidad de estudiar en la universidad, pero pueden poner en colegio o universidad. ¿Ya? No se compliquen. El tercer párrafo va a tener que hacer qué hace actualmente. Esta persona hace tanto. Y al final, en el cuarto párrafo, que no sé si se ve, a ver, escucha, se ve más o menos. En el cuarto párrafo vamos a poner,
¿Qué espera hacer en el futuro? Entonces, en 4 párrafos ustedes van a hacer una biografía de la persona que ustedes entrevistaron y como bonus tienen que dibujar a esta persona y hacerles un retrato. Así nos vamos a ir vinculando con artes también. Ya pues chicos, cualquier cosa, si les complica algo, les queda alguna duda, yo estoy disponible dentro de horarios adecuados, no a la madrugada, a responder dudas. Ya esta semana yo voy a estar revisando las evaluaciones que ustedes me mandaron, así que calma. Las revisé así muy a la rápida y en general están buenas, así que vamos a ir acumulando notas momentáneas para que después tampoco nos atrasemos y estemos bien, ¿ya? Ya chiquillos. Bueno, mis pequeños, espero que les haya gustado. Hice todo lo posible para hacer esto y que funcionara y que les guste. Les agradezco a los apoderados que están intentando dar lo mejor de sí para poder lograr que ustedes aprendan en este tiempo. Yo estoy intentando mandar las cosas a tiempo, así que tranquilidad, nadie nos apura, pero vayamos avanzando de a poquito. Ya, los quiero muchísimo a todos. A cada uno de ustedes los echo de menos. Nunca pensé que iba a decir así, que iba a echar tanto de menos en la escuela. Y besitos al Didier, que todavía tiene que estar ahí con su piernita ahí, pobrecito. Mandémosle mucha buena energía. Y los quiero a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Espero verlos a ver pronto. Y esperen más videos. O quizás me voy a volver youtuber. No sé, no lo sé. Ya, besitos. Que estén bien, los quiero. Y adiós.